tema, estamos hablando de propiedad y mercado, que es el capítulo 6, 7 y 8, Sí, ¿sí? Del libro La ética de la libertad. Tenemos semanalmente que leer unos capítulos para poder analizar esos capítulos aquí y conversar de acuerdo a ello. Es como un club de lectura o algo así. No sé si quieres tú presentarme dale, de qué trata el capítulo 1 al 5. Yo tengo algunas vamos. anotaciones, pero primero tú, a ver. Bien, vimos por lo menos en el capítulo uno y 2, en la primera parte del libro, que Rothbard habla de construir una ética en función del razonamiento. Ujú, O sí, sea, la ética si existe el razonamiento. Y el problema que encontramos en ello es que el razonamiento no es exactamente el mismo en todas las culturas, con lo cual la ética tampoco sería la misma. Con lo cual, bueno, llegamos a la conclusión de que sí, evidentemente para poder construir una ética se necesita razonar. O sea, la razón es parte de la función, pero no es una razón universal porque no en todas partes razonan de la misma manera o tienen la misma tipo de ética. No sé, se me ocurre, por ejemplo, los árabes, ¿sí? O musulmanes tienen una ética muy diferente a la que podemos tener nosotros los latinos. Para ellos matar, por ejemplo, homosexuales es normal. Para nosotros es lisa y llanamente un crimen de odio. Entonces, vemos que, bueno, hay valores éticos que difieren muchísimo. Luego, a medida que fuimos avanzando, por lo menos hasta el capítulo 5, sobre el tema de los derechos de propiedad, que esto es muy importante, vimos que el individuo es libre en tanto tenga derechos de propiedad. O sea, no existe la libertad si no hay derechos de propiedad. claro, lo que hace en claro, parte de la premisa que tienes que utilizar la razón para construir una filosofía ética, una O filosofía moral, sí. política ética y coherente, ¿no? Sí. Claro. Y en esos capítulos, como en estos primeros 5 capítulos, digamos que te explica desde qué enfoque, desde qué ontología tienes que analizar, digamos, los términos como ley natural. Claro. Por ejemplo, en los 2 primeros capítulos resalta y critica muy fuertemente a ambos bandos, tanto a la derecha y a la izquierda, sus conceptualizaciones, por un lado religiosas, o quieren mezclar la ley natural con términos religiosos, y el otro con términos relativistas. Claro, Ellos eso dicen sería que, claro, deshonesto intelectualmente. Por eso que llegamos a la conclusión de que hablar de ley natural es ambiguo. O sea, cada uno puede entender o interpretar como quiera la ley natural. Yo hablo de la ley natural y estoy hablando de una cosa y vos, por ejemplo, hablas de la ley natural y estamos hablando de cosas totalmente distintas. Pero cuando hablamos de derechos de propiedad, eso sí está muy claro, ¿no? Que es el derecho a tu claro, vida y el derecho al disfrute pleno del claro, pero fruto de tu eso trabajo. todavía no lo toca acá. No, Aquí solo en los primeros 5 capítulos te hace como una pequeña introducción o las bases desde donde tienes que analizar de lo que estamos hablando, ¿no? sí, Como primer capítulo te dice, tú tienes que observar la realidad desde la racionalidad, reconociendo que la razón es una facultad humana. Y partiendo de ahí, en el segundo capítulo y tercer capítulo, hace un enfoque de la observación. Entonces, tú al utilizar y al reconocer la facultad de la razón como una herramienta de de observación, análisis, sí. no, de análisis, y partiendo de ahí, entonces tú tienes que construir una filosofía coherente, una filosofía política que llega a la conclusión que tiene que partir, eso ya es el capítulo 4, me parece 5, que tiene que partir del principio de no agresión. Tú, bajo tu razonamiento como facultad inicial, tú reconoces en la mínima lógica que la mejor manera de convivir es partiendo de la premisa de no agredir a nadie o no atacar a nadie, ¿no? Una cosa, algo así. Sí. Sí, eso es lo que trata de decir, ojo, y quizá como dice Lucky, muchos se pierden en el término ley natural porque los bandos políticos manejan sus términos. Pero aquí también él resalta en los 2 primeros capítulos que en ningún momento intenta estructurar o definir lo que es una ley natural, lo que es la ley natural. ¿Sí? Él lo que te dice a ti nada más es que reconozcas que existe una facultad humana que es la razón, una herramienta, ya sea evolutiva o lo que sea. Nadie está ni siquiera afirmando si puede ser evolutiva o no, pero te dice, partiendo de ahí, dice Sí, acá sí. potencia. ¿Qué dice Pisces? ¿Qué pasó? El oro también quiere dar su opinión, el oro quiere dar su opinión. Bueno, eso, ¿no? Bueno, para los muchos críticos que dicen que los libertarios hablamos de ley natural y derechos naturales de manera muy abstracta, no nos confundamos. Las abstracciones la tienen los liberales, estos abstractos, términos abstractos lo tienen los liberales. Y aquí él señala justamente, como que los menciona entre dientes, ¿no? Al principio, los menciona entre dientes
que no debemos confundir la ley natural con la necesidad de ser religioso o creer en Dios. Y él lo No, que no, hace no. en los primeros capítulos también es resaltar, debemos los libertarios rescatar el término racional de la ley natural y partiendo de ahí. Nada más. Acá yo he notado, el capítulo 3 poner la ley natural como criterio de la justicia objetiva, ¿no? El capítulo 4, algo más preciso, ya se enfoca en los derechos individuales como exigencia objetiva derivada de la naturaleza humana. Es decir, en los primeros 3 capítulos te dice que tú tienes que partir de la facultad del ser humano de la razón. Ujú. Utilizar tu cerebro. Mejor te está diciendo... Se logró. Disculpa. Ya, uy. Voy a apagar la luz mejor ya. No me va a dejar tranquilo el pelón. Ya. Ay, disculpe. Los 3 primeros capítulos sientan las bases de desde dónde tienes que mirar y analizar. El capítulo cuarto y quinto ya se enfoca en el siguiente paso, ¿no? Ok, partes de la razón y esa razón a ti te enseña y te da a entender que el ser humano necesita de la propiedad para desarrollarse. Eso lo aborda en el tercer y cuarto capítulo. En el Para cuarto y ser el quinto libre. capítulo, ¿no? A ver, habla, por favor. Perdón. Sí, que de hecho que me quedó plasmado de la última vez que vos comentaste que la libertad sin derechos de propiedad no es libertad. Diste el ejemplo, por ejemplo, de los esclavos en Estados Unidos que, digamos, cuando fue la guerra de la Confederación y la Unión, ganó obviamente el norte, ganó la Unión y se obligó al sur a terminar con lo que se llamaba esclavismo. Con lo cual los esclavos, por decir así, los negros, ¿sí? La gente de color negro, no de manera despectiva, sino de la raza de personas de color negro, podían circular libremente, pero no tenían derecho a la propiedad. Por lo cual era un engaño, o sea, no eran libres, no eran realmente libres, no podían disponer del derecho a la propiedad, les habían tomado lisa y llanamente el pelo, le maquillaron la libertad Así de es. otra manera. Así es. Entonces, en el primer capítulo te sientas, te enciende el enfoque, te indica que reconozcas tu facultad como humano, que la utilices para construir una filosofía política con criterio, y esa misma filosofía política y el reconocer tu facultad de razonamiento te lleva al cuarto capítulo y quinto capítulo a observar que el ser humano, el individuo en sociedad necesita tener esa facultad de los derechos de propiedad, de la posesión del derecho a su trabajo, Uh -huh. todo ello, ¿no? Porque como tú mencionaste y lo mencionamos anteriormente también la semana pasada, un ejemplo tenemos en Estados Unidos. Uh Cuando -huh. se abolió la esclavitud y se puso una enmienda que se prohíbe la esclavitud, a los esclavos los dejaron en un limbo. Ni El siquiera país más había corrupto del necesidad, planeta, sí. ni siquiera había necesidad de poner enmienda de abolir la esclavitud. Lo único que tenían que hacer era reconocerlos como ciudadanos portadores de derechos a los Claro, esclavos. de derechos Nada de más. propiedad, sí. Claro. Y ahí se derrumbaba inclusive la propia estructura que se había construido de segregación, de racismo, algo que no se hizo poniendo la enmienda de aboliendo la esclavitud. Y es por eso que vimos todavía racismo y segregación durante casi más de un siglo, ¿no? Entonces, Sigue, ahí... sigue. De hecho, que Sí, vos vas, por ejemplo, te doy un ejemplo, tomás un bus, un colectivo en Estados Unidos y tenés un área donde tienen que ir ahí la gente de raza de tez oscura. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Si sigue, la exclusión sigue, la exclusión de los derechos de propiedad siguen estando, y la exclusión, digamos, de los respetos y de igualdad también sigue siendo violada. sí. En pleno Nueva York está el Bronx, que es un pueblo para que los negros vayan ahí y los blancos están en otro lugar. ¿Por qué la gente de raza de color no puede vivir donde se le dé la gana? ¿Se entendió, no, chicos? ¿Algo Sí, quieres agregar? Vamos para entrar eh, ya al capítulo 6, 7 y 8. podría agregar algo del capítulo 8 donde Rothbard Vale, habla vayamos de... en orden, pues vayamos en orden. Ok. Bueno, algo para finiquitar aquí ya el repaso del 1 al quinto, que es muy importante y la verdad es que ya es como que la tercera vez que lo leo y nunca, bueno, siempre se aprende, ¿no? Uh -huh. El capítulo 1 al 5 solo para terminar, él hace un reconocimiento que quiere rescatar el entendimiento de ley natural desde la razón y no desde las abstracciones deterministas y relativistas. ¿Sí? Él critica duramente a los que relacionan la ley natural y el derecho natural con la ley divina. ¿Sí? Él
reniega de eso desde el primer capítulo y dice que los libertarios tienen el compromiso de separar, de refutar la ley natural desde una observación religiosa, divina, ¿no? Entonces, eso también resalta porque muchos piensan que el libertarismo tiene una visión religiosa desde la ley natural de derechos naturales, y no es así. Esos son los liberales, no es el libertarismo. Y acá Claro. lo deja claro en los dos primeros capítulos. Bueno, capítulo 6. El título es Una filosofía social robinsoniana. Creo que ya lo hice todo, ¿no? Sí, creo que lo habíamos ¿Cómo visto se eso, ¿no? Sí, pero hay que volverlo a pasar porque la vez pasada no hubo mucha... No, nos dispersamos, porque estuvimos acá como de una hora Sí. y media y todo, y al final tenemos un otro tema. Alcides, ¿has leído el capítulo 6? Así es, le di una lectura al capítulo 6 justamente hablaba de Robinson Crusoe, una persona estaba abandonado en una isla y tuvo pues que realizar algunas acciones para poder sobrevivir, para supervivir en ese ámbito en el que estaba solo, ¿no? Y Rothbard justamente toma como ejemplo estas acciones de Robinson Crusoe para señalar en qué momento nosotros tomamos como propiedad los elementos de la naturaleza, poniendo como ejemplo las acciones de Robinson Crusoe para poder utilizarlos tanto como bienes de capital y como bienes de consumo. Sí, exacto. De capítulo 1 al 5 te da las herramientas, el enfoque, te posicionas de dónde tienes que observar y para justamente, ¿no? Observar el capítulo a Robinson, cómo es que su acción humana lo lleva y nos lleva a nosotros a comprender que el individuo necesita de la propiedad para desarrollarse. ¿Quieres agregar algo al capítulo para yo hacer No, una no, posición? no tanto, no, yo me centré más en el capítulo 8, pero en la legitimidad del derecho de propiedad, pero sí, básicamente eso. Por ahí lo que sí podría agregar es el tema que el individuo no se construye solamente solo a sí mismo, sino en un entorno, ¿no? O sea, ese individuo en tanto interactúa, intercambia bienes, servicios de manera libre y voluntaria con otros. Si no, no tendría tampoco sentido la palabra individuo, ¿no? Está solo, o sea, es individuo porque hay una masa de gente, por decirlo así, hay mucha gente donde está la decisión de él de intercambiar por otro. O sea, el sentido del individuo tiene sentido en una sociedad. Sí, así es. Acá dice Piscis. ¿Hay diferencia entre individuo y persona? Yo creo que cuando hablamos de individuo hablamos de manera más, Genérica, digamos, ¿no? aislada en el término más académico, ¿no? Yo creo que la palabra persona, yo no utilizo la palabra individuo. Si ustedes me conocen hace tiempo, yo no utilizo la palabra individuo. No me gusta, en realidad es un poco fría la palabra, Sí. eh, especialmente para el público. Más me gusta la palabra persona a mí. Persona yo creo que ya viene con una carga de, no sé, ya de Emocional. civilización, ¿no? Claro, funcional, una cosa así, con cierta personalidad. Nosotros seríamos personas. Sí, yo utilizo la palabra persona, me parece lo más preciso. Pero los académicos, ustedes saben cómo son, siempre son frívolos al momento de su Peor si lenguaje. usáramos la palabra gente. Eso, más frío todavía, ¿no? Lo que pasa es que también el lenguaje académico es como que un poco más frívolo en todo sentido, ¿no? Entonces, yo, como me dedico a comunicar más que todo, sí le voy como que a palabras un poco más amorosas, que tienen más conexión. No utilizo la palabra individuo, utilizo la palabra persona. O cuando no conozco personajes. Y cuando no me caen gentes. Gentuza, Claro. me llega. Bueno, el primer capítulo, el capítulo 6 todo se basa en la observación desde la razón de la acción de Robinson en la isla, ¿no? Cómo él transforma su entorno para sobrevivir, reconociendo que justamente la razón lo lleva a poder sobrevivir con toda esta facultad y que necesita justamente este entorno, esta tierra, para Ujú. trabajarla y transformarla. Esa es la observación de Robinson, que es bueno, en el libro dice que es importante observarlo, ¿no? De manera sencilla. Ya en el capítulo 7 ya le mete más complejidad. ¿Quién quiere hablar del capítulo 7? Claro, solamente en el capítulo 6, ¿no? Para mencionar, Rothbard subraya que Robinson Crusoe se habría apropiado de algunos elementos de la isla donde él en ese momento vivía, y es propietario, así él niegue serlo, ¿no? Porque con sus actos ya ha demostrado serlo. Claro, ahí quiere llegar a la conclusión que después de entender que el ser humano, la persona necesita de la propiedad para desarrollarse, que en el término marxista lo llaman ambiguamente
los medios de producción, bueno, ¿no? Ahí parte que también comprendamos cómo es que se obtiene la propiedad legítima. Es Claro. a través de la transformación de tu trabajo, ¿no? Del entorno. La, Entonces, si yo la trabajo en la tierra apropiación. baldía, ¿no? Ya es mi propiedad por derecho. Entonces, eso es lo que nos lleva a la observación racional. Su finalidad que, bueno, en esta parte, este sexto capítulo es para que observemos tranquilamente, sencillamente las cosas. Bueno, capítulo 7 es las relaciones interpersonales, los intercambios voluntarios. ¿Te acuerdas algo aquí de este tema? ¿Sí? Esto ya lo vuelve más complejo, ¿no? Porque aquí ya mete otras personas, otros personajes, otros integrantes a la fórmula y ya entra lo que es el intercambio o la agresión, todo ello. A ver, no sé si quieres. Bueno, el tema de la apropiación original o homesteading, ¿sí? Eso es uno de los principios más importantes. O sea, la mezcla del trabajo con recursos no poseídos, que legitima, digamos, esa propiedad. Luego, la crítica a la cláusula de Locke, donde Locke, por ejemplo, eh, partía digamos, rechazaba la idea de que esa apropiación no podía ser mucha, como suelen decir, por ejemplo, los socialistas. No, pero tiene mucho capital, tiene todo el capital. Y si trabajó mucho y tiene mucho capital, está todo bien. Eh, que Rothbard sí critica y deja abierto, digamos, la cantidad de bienes o de servicios de los cuales uno se puede apropiar del medio, ¿no? O sea, puedes apropiarte de todo lo que vos puedas adquirir. No hay un límite. En cambio, Locke, Claro, sí. claro, mientras no sea robado, pues, ¿no? Mientras no No, sea obvio. utilizado a través de la coacción como Elon Musk y sus Exacto. alianzas con los gobiernos, que ahora está que se queja y exigiendo que quiere explotar las minas de Sudáfrica. Sí. Bueno, El mm, tema de la transferencia voluntaria, esto es muy importante, ¿no? Los intercambios, lo que vos estabas diciendo, intercambios libres de coerción y, y la invalidez, esto es un punto fundamental, invalidez de la propiedad colectiva. O sea, así es. Rothbard niega Igual, que grupos o estados puedan reclamar propiedad sobre recursos o personas, ya que esto viola la autopropiedad individual. O pero sea, ese capítulo no básico, existe ¿ah? esto de propiedad colectiva. Claro, lo que él dice es que no puede estar la propiedad colectiva por encima de la propiedad individual. Tal cual. Recuerden que el libertarismo parte de la premisa que el núcleo del análisis de la sociedad, de construir este mundo, tiene que partir desde el individuo, desde la valoración del servicio de Subjetiva. la sociedad al individuo, a la persona, ¿no? A la persona. Desde ahí partimos. Mientras que otras ideologías tienen otros inicios. El libertarismo inicia como cosa, como núcleo, como importante, como observación al ser humano, a la persona. Entonces, lo que aduce, lo que argumenta Murray y el libertarismo es, si tú antepones la propiedad colectiva a la propiedad individual, puede haber abusos, como sucede en muchos casos el abuso de la democracia, inclusive, ¿no? Entonces puede haber abusos a eso. Y creo que hoy también se reconoce eso. ¿Ah? Igual Sí. se reconoce en la democracia que los derechos humanos no pueden ser llevados a votación. Ahí mismo se reconoce que lo colectivo no puede imponerse sobre el individuo. Entonces, hay algo de ello en el sistema actual, pero aquí lo pone mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad no te puede imponer de repente pintar el color que quieras de tu casa. Una cosa así, ¿no? Bueno, Claro, eso sería romper el principio de, bueno, es coerción y el principio de no agresión, ¿no? el capítulo 7 mete a otros integrantes y ya vuelve más compleja la fórmula de Robinson. En el capítulo 6 habla de un Robinson aislado, de un sujeto único en una isla y cómo transforma su entorno. Ya en el capítulo 7 entran otros personajes y la fórmula se vuelve más compleja y ahí es cuando ya argumenta que el ser humano, la mejor manera de relacionarse más efectiva es el intercambio voluntario, Ujú. ¿no? Y claramente es así. Lo Sí. contrario a la guerra es la diplomacia, cuando las tribus, si no entraban en guerra, era porque justamente intercambiaban bienes, ¿no? Claro, Llevaban un traje. cuando hay intercambio de bienes no hay balas. La transferencia de derechos de propiedad. Exactamente. ¿Por qué hablar de voluntad, libertad negativa o individuo si estamos condicionados por el entorno? Piscis, en todo momento Murray reconoce
que estamos condicionados por el entorno, en todo momento. Sí. En ningún momento lo niega, pero también aduce que esa es un contexto inherente a nuestra naturaleza. Y no podemos partir de aducir que no somos libres porque el entorno me condiciona plenamente. No estoy hablando del sistema de injusticia que puede haber actualmente, la desigualdad, no estoy hablando de ello. Estoy hablando en términos de observación general. Por ejemplo, un ejemplo te pongo. Yo dejo de ser libre porque mi madre me ponga horario de llegada a mi casa. No dejo de ser No, libre, ¿verdad? no. Condicionado. Entonces, es lo que también dice eso, no lo hemos agregado, pero hasta este capítulo lo señala. Eh, el que tú tengas un condicionamiento natural, no, ojo, no coactivo de un sistema, así que saquemos ese contexto, no dejas de ser libre. Parte de reconocer tu propia naturaleza como individuo es que vas a tener que tener esta voluntad y esta transformación de tu entorno, lo cual no te condiciona. O sea, te condiciona, pero no te impide. Claro, tus derechos terminan donde empieza el derecho de otro. No estamos hablando del sistema actual, porque aquí claramente no hay derechos. Por supuesto que no, imagínate, No. acá todos se lo llevan y se lo roban los mafiosos. Sí. Pero bueno, aquí hasta el capítulo 7 lo que hace es una observación limpia, fuera de ideologías, te lo dice en el primer capítulo, aléjate de esto, piensa desde la razón, desde el criterio, llegando al punto, al capítulo 7, donde ¿qué identificamos hasta el capítulo 7? Que el ser humano para desarrollarse necesita sus medios de producción, que viene a ser los derechos de propiedad, ¿no? Aparte que la mejor manera de desarrollarnos los seres humanos es a través del intercambio voluntario, ¿sí? Bueno, estas observaciones hace, aparte también de la precisión de reconocer como seres humanos que la premisa desde donde se tiene que observar es identificar que tenemos una facultad y es la razón. Así que hay que utilizarla. Hay que utilizarla. Y también llega a la conclusión hasta el capítulo 7, de acuerdo al análisis de observación, que toda ética se debe fundamentar en el principio de no agresión. Ese es uno de los principios que no se puede deshacer, el libertarismo. En cualquier conferencia, en cualquier capítulo que diga principios del libertarismo, te va a decir principio de no agresión. El capítulo 6 es la propiedad legítima, ¿no? Entonces, por medio de la transformación, yo me hago dueño de ese Me apropio. de ese espacio. Claro, ya por derecho, ¿no? Ese es el proceso natural del ser humano. Inclusive lo vemos hoy, acá en Perú, no sé si allá aquí en Argentina haya, si tú vives en Perú, acá tenemos claros ejemplos, el distrito de Villa El Salvador, el distrito de Villa María del Triunfo, todos esos distritos de lo que llaman cono vulgarmente, se forjaron, yo diría que en más de 50% por medio de la posesión legítima, de la propiedad, de la transformación legítima. Ya luego el Estado, después de hacerle la guerra hasta tratar de botarlos de ahí, les tuvo que reconocer, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que el Estado, el aparato burocrático del Estado, en vez de facilitarte, reconociéndote tu facultad de poder transformar tu país, ¿no? Y poder tener una propiedad, medios de desarrollo, te impide. ¿Qué necesidad había? Yo siempre me he preguntado del gobierno peruano en esos años de tirarles bombas lacrimógenas, de botarlos a todos ellos de terrenos baldíos, que eran desiertos literalmente. Hay una serie inclusive que se llama, ¿cómo se llama? Esteras y desierto, viento y arena, ¿no? Que sacaron contando la historia del distrito de Villa El Salvador, creo que fue, de Villa El Salvador, que era un arenal, un desierto de aquí, para ponerte en contexto, era un desierto, y la gente en la época del terrorismo vino de las lejanías de Lima, de las afueras de Lima, de la capital, a buscarse una oportunidad acá, pero no había vivienda. Entonces se fueron a invadir con esteras, con plásticos, a estos lugares que hoy son grandes distritos, que prácticamente representan, yo diría que por lo menos un poco más, la mitad de lo que representa la capital. Así o sea, se apropiaron de los medios naturales. Claro, que les pertenecía por derecho. Por derecho, el Estado más bien tenía que ayudarlos y facilitarles el poder desarrollarse, el reconocerle. Pero en vez de eso, el Estado mezquino, los políticos esencialmente mezquinos, los burócratas de carne y hueso. Pero al final ganaron y ya hoy son plenos dueños, ¿no? Bueno, no tanto plenos porque todavía tienen la opresión del sistema, pero ya tienen lo suficiente ahí, aunque sea para tener un techo. El capítulo 8 es las relaciones interpersonales, propiedad y agresión. Sí, vamos a los puntos fundamentales. Autopropiedad. En primer lugar, todo individuo es dueño de sí mismo. El famoso self-ownership, ¿no? O sea, que uno es dueño de sí mismo. Este derecho fundamental implica que nadie puede reclamar control sobre el cuerpo o la voluntad de otra persona.
Y esto es muy importante. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo soy dueño de la voluntad o soy dueño de otra persona. Eso es totalmente inmoral. Luego, la apropiación de recursos. Cuando una persona mezcla su trabajo con un recurso no poseído, por ejemplo, cultivar la tierra, extraer minerales, automáticamente esto lo transforma en propiedad legítima. Y esto es muy importante. Este acto no sin perjudicar a otros. Está claro, no es que yo me meto en el campo de otro y digo, bueno, ahora ya me acabo de ser dueño no sé, de las minas en el campo de otra persona y lo exploto. No, eso no es expropiación natural. Eso es violación de derechos de propiedad. Claro, tú no puedes invadir una propiedad que no es tuya, o sea, Exacto. que ya alguien más la transformó. Ahora, si no es mía y es libre, es natural, y yo le agrego trabajo, por ejemplo, como cultivar la tierra, extraer minerales, trabajar, no sé, plantar árboles, automáticamente eso transforma esa propiedad en legítima. Me convierto en dueña o dueño de esa propiedad. Adquiero el derecho sobre esa propiedad. Y luego, el otro tema muy importante es la transferencia voluntaria. La propiedad solo puede cambiar de una mano a otra mano, o sea, intercambiarse de manera pacífica, nunca por coerción. Yo creo que estos son Bueno, los... eso nos recomienda, ¿no? Pero la realidad que es No, un bueno, poco estos más. son los tres principios, digamos, resumiéndolo, porque no tenemos 4 horas para leer todo el libro, decir, bueno, a ver, dame los 3 puntos fundamentales del capítulo 8. Autopropiedad, apropiación de recursos naturales, sin violar, digamos, la propiedad de otros, y la transferencia voluntaria, que es el intercambio de manera pacífica, libre y nunca por coerción. Eso resume Claro, básicamente los puntos más fundamentales del capítulo 8. el capítulo 8 lo que dice, ¿no? La relación interpersonal de propiedad y agresión. Lo que hace es identifiques que, bueno, hay dos maneras, ¿no? La agresión o el intercambio voluntario, ¿no? Entonces, pero Claro, también que hay una agresión. Entonces ahí te dice, la agresión es inmoral, ¿no? Porque exacto. invadir la propiedad de otro que ha transformado con su trabajo no es algo ético, no es algo moral. Entonces, bueno, eso. Ese esencialmente es el capítulo 8. El capítulo Y 8, por lo que he estado también viendo, es la introducción a algo ya más complejo en el capítulo 9, 10, 9, 10 y 11. Ya lo iremos tocando la otra semana. Pero hasta este punto se busca fundar que la única base coherente para una sociedad libre es la autoposesión absoluta de cada individuo sobre su cuerpo y la propiedades autopropiedad. legítimamente adquiridas. Aquí resalta mucho el tema de su cuerpo y toda su extensión, o sea, tu trabajo, lo que has transformado, todo eso te pertenece y tiene que ser reconocido para desarrollarte como ser humano, ¿no? A lo que no sucede actualmente, ¿no? Lo vemos aquí en Perú, imagino que acá allá en Argentina también, ¿no? Sí, Cómo los recursos se van, que quien decide no es precisamente la población que se hace con ellos, todos los medios de desarrollo que son todos estos procesos, todo esto, permitir trabajar la tierra, el reconocer las facultades, no la tiene el ser humano actualmente, especialmente en nuestra región, no están reconocidos. Aquí en nuestra región, lamentablemente, los ciudadanos no tenemos reconocidos ni los derechos necesarios, de ni tenemos, autopropiedad. claro, exacto, y con ello no tenemos las herramientas para poder desarrollar. ¿No? Todo está concentrado en aparatos burocráticos en su mayoría o en lo que es las corporaciones, ¿no? Como por ejemplo las minas acá en el Perú. Todas Sí, prácticamente están entregadas a grandes corporaciones monopólicas internacionales, cuando en realidad tendría que haber oficinas en los municipios o en su institución más cercana, una ventanilla donde cualquier peruano, cualquier ciudadano de esta región, si puede invertir, vaya y trabaje su propia tierra, una parcela y trabaje su propia tierra y puede extraer oro y minerales de manera responsable y reconocida, en vez de darle todo un territorio a una compañía nacional o internacional que se lleva todo y que ni siquiera explota toda la zona porque no tiene ni la capacidad, pero la mantiene ahí, quieta, Incluso es delito. inservible, sin que nadie la pueda utilizar, ¿no? Claro, claro, Entonces, por está 35 penado con años también. cárcel. Claro, si realizas lo que dice este Kamesu, que está penada con cárcel, pues, ¿no? El tema de minería ilegal. Dice que dice, sí. bueno, dice, no tiene nada que ver tu comparación sobre qué, sobre los recursos. No entiendo. Bueno, lo Por convención a ejemplo, Rotterdam. una de las herramientas que llevó al desarrollo a ser Estados Unidos de los gringos hoy, o su población, una de las ciudadanos más empoderados del planeta, porque si tú vas a ver los datos comparativamente, un ciudadano gringo tiene 3 veces más poder adquisitivo, más riqueza que cualquier otro del planeta.
Ya, así de poderosos son ellos, los ciudadanos gringos. ¿Por qué? Porque justamente allá sí se les reconoce el derecho al subsuelo y sí se les permitía explotar su tierra y no se le buscaba tanta... Inclusive tú cuando lees la historia de Texas, prácticamente se le empujaba culturalmente y se le exigía a los propios ciudadanos de Texas a tener su propia parcela. Y si no, tú no tenías tu terreno, tú no eras considerado tejano. Ya era inclusive, se había enquistado culturalmente esta comprensión. Los gringos entendieron que el transformar, que el trabajar la tierra, que el tener eso como herramienta, te llevaba a tener la oportunidad de poder desarrollarte. Algo que en Latinoamérica nunca ha pasado. Después de la conquista española, los españoles quitaron la propiedad. Bueno, en ese entonces, hablemos de contextos, era propiedad comunal, ¿no? Un poco más primitiva. Pero Colonial. tenían una soberanía sobre sus propias tierras, ¿no? En vez de evolucionar hacia algo más jurídico, más personal, retrocedimos y les quitamos su ¿Sí? propiedad, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en una especie de feudalismo actualmente. Y me da mucha gracia, ¿ya? Porque las personas que critican, mejor dicho, que defienden el saqueo a las poblaciones locales en nuestras regiones, admiran mucho el sistema de los gringos. Pero, ¿por qué no replicamos esa parte de los gringos? ¿Por qué no le devolvemos sus derechos de propiedad a los ciudadanos? ¿Mm? Bueno, en fin, así, oye, mira, así rápido se ha pasado una hora. Interesante, me ha gustado, así debemos abordar siempre, con precisión, sin mayor rodeos. Creo que ha quedado claro, ¿no? Oye, chicos, yo no tengo nada más que agregar. El tema ha estado muy interesante, tengo que darle a comer a mis perros. Estamos en contacto el próximo domingo a la misma hora de capítulo 9, 10 y gracias por estar por aquí. Dale. Chao. Bueno, Chao, Alcides, cuídate.